Muy buenas noches con todos, chicos. Por favor, me confirma si se ve perfectamente y se escucha perfectamente la clase, por favor. Perfecto, chicos, perfecto. Bueno, chicos, enseguida empecemos lo que es nuestra primera clase, nuestro primer tema. Esto va más que todo para las personas que tienen poco conocimiento, no tienen absolutamente nada de conocimiento con lo que es el trading. Ojo, siempre lo digo en todas mis clases. Yo explico lo que es índices sintéticos, estrategia para índices sintéticos. Estos temas que yo manejo también funcionan para Forex, pero tienen que tener en cuenta y deben de saber que para Forex también deben tener otras cosas, otros temas también en cuenta para operar, ¿sí? Entonces empecemos enseguida lo que es la fractalidad y direccionalidad. Voy a explicar lo más fácil posible, lo más breve posible que yo pueda para que todo el mundo pueda aprender. Entonces, ¿con qué empezamos? Con la fractalidad. Ya sabemos que el mercado es fractal. Cuando se dice que es fractal es porque los movimientos que este da, ya sea la alza, la baja, impulso o retroceso, son de igual o similar tamaño que en el futuro o que en el pasado. Entonces, veamos acá. Acá cuando el mercado nos da un fractal, ya podemos especular, podemos esperar un posible retroceso, en el cual verificamos o confirmamos qué tipo de fractal es, si es fractal a la alza o fractal a la baja. ¿Qué pasa? Cuando viene el gráfico da un impulso como este, ¿qué nosotros vamos a esperar? Nosotros vamos a esperar un retroceso en el cual el precio tome toda esa liquidez que hizo mediante el impulso. Pero a eso no lo vamos a hablar ahora porque se toca en otro tema. ¿Qué pasa? Ya después de acá esperamos un siguiente impulso de igual o similar tamaño. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. El mercado da movimientos de igual o similar tamaño. A partir de acá esperando un retroceso de igual o similar tamaño a zonas baratas, zonas de demanda, en la cual el precio pueda seguir teniendo reacción a la alza. Otro tema también un poco más avanzado. Siguiendo la tendencia, siguiendo la fractalidad, el precio nos sigue dejando impulsos y retrocesos de igual o similar tamaño. Pero ¿qué pasa acá, chicos? Aquí debemos estar muy pendientes porque posiblemente el precio nos puede dejar, y hay ocasiones que nos deja lo que es retrocesos, nos sigue dando retrocesos más altos. Sigue dando la fractalidad alcista, pero ¿qué pasa? Hay un punto que el precio no sigue subiendo, sino que llega dándonos un alto más bajo que el anterior y dando un posible retroceso, rompiendo nuestro mínimo anterior, especulando que se viene o se aproxima una fractalidad, en este caso a la baja. Pero hay que estar muy pendiente con eso porque el precio a lo mejor simplemente, como no entró en esta zona, este mínimo, no llegó a tocar estas zonas de demanda en la cual el precio pueda seguir teniendo reacción, zonas baratas, el precio en un futuro puede venir a meterse, a introducir en estas zonas baratas. ¿Qué pasa a partir de acá? El precio de a partir de acá nos puede seguir dando una fractalidad alcista. En este punto el precio puede seguir su fractalidad a la alza o puede dar un cambio de fractalidad rompiéndonos los mínimos y los máximos. A partir de acá el precio nos sigue dejando normalmente fractalidad totalmente alcista. ¿Por qué? Porque nos está dando mínimos y máximos más altos que el anterior. Por eso se caracteriza una fractalidad a la alza, porque sus máximos son más altos que el anterior y sus mínimos
son más altos también que el anterior. Veamos un ejemplo a la baja y enseguida nos vamos a lo que es el gráfico. A la baja pasa absolutamente lo mismo, pero ¿qué pasa acá? El precio nos da un fractal bajista que comprende de un punto máximo y de un punto mínimo, en la cual a partir de acá el precio nos deja un retroceso y nos sigue dejando impulsos y retrocesos de igual o similar tamaño. Veamos acá. Vean que todo viene fractal. Hay veces que el precio nos da retrocesos no de igual o similar tamaño que el anterior, sino un poco más corto, y nos sigue dejando impulsos de igual o similar tamaño. ¿Qué pasa a partir de acá? Pasa lo mismo o parecido a lo de la fractalidad a la alza. ¿Qué pasa? Que el precio nos deja un máximo, nos deja un retroceso, pero resulta que al esperar este retroceso nosotros estamos esperando un impulso más bajo, un bajo más bajo todavía, pero no, el precio aquí, a partir de acá el precio puede venir y dejarte un bajo más alto que el anterior, es decir, un posible cambio de fractalidad. ¿Para qué? Para el precio poco a poco, venir y meterse en esas zonas caras, porque cuando es fractalidad a la baja, el precio busca meterse en zonas caras y a partir de ahí ve si el precio tiene reacción, zonas caras como estas, las zonas altas, la cual el precio pueda tener reacción, ya sea a la baja para seguir su tendencia bajista o rompa y empiece la fractalidad a la alza. A partir de acá el precio nos puede dejar un fractal, un mínimo más bajo que el anterior y a partir de acá seguimos confirmando que la fractalidad sigue siendo totalmente a la baja. ¿Cómo se constituye una fractalidad bajista? Ya que tiene máximos más bajos que el anterior y tiene mínimos más bajos que el anterior. A partir de acá, chicos, nos vamos enseguida a lo que es a la práctica. Vuelvo y les digo, les explicaré de la manera más breve, más fácil posible. Y quiero que tengan en cuenta algo. El precio nos puede dar no puede dar estos posibles movimientos. Y quiero que por favor estudien este tema que es muy importante. Yo no le tomé mucha importancia al momento de empezar, pero a medida que iba pasando el tiempo, a medida que me iba tocando muchos stop loss, me di cuenta que sí era necesario. Fue cuando me puse a repasar este tipo de temas que es el principal y es uno de los más importantes. Porque el precio, este es un posible escenario a la alza. ¿Qué pasa? Nosotros debemos entender que en estos impulsos y en estos retrocesos que el precio nos puede dar, nosotros vamos a poder notar microfractalidad, microimpulsos y microretrocesos, en la cual nosotros nos podemos confundir. ¿En qué sentido? Nosotros debemos saber o debemos aprender a marcar estos impulsos y retrocesos en temporalidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque hay veces que el precio puede venir y les puede hacer esto. Mira, chicos, vean, el precio puede venir en plena subida, ¿cierto? Puede venir en plena subida. A partir de acá, nosotros, a partir de acá, nosotros vemos que la macrofractalidad es esta, la fractalidad que está en negro. Podemos ver que la macrofractalidad viene obviamente alcista igual que la micro, pero nosotros debemos entender que en la macrofractalidad nosotros podemos marcar el máximo y podemos marcar el mínimo. ¿Qué pasa a partir de acá? En microfractalidades, a ver si me entienden, microfractalidades, el precio puede venir y hacer esto. Pero esto, chicos, nos puede confundir. ¿En qué sentido? Nosotros podemos ver microfractalidades, obviamente, podemos decir, muchas personas piensan eso, hacen eso. ¿En qué sentido? Ven que les rompe el mínimo y absolutamente esperan un punto barato para meter una venta. Y en este caso se van por un beneficio súper largo. Pero no tienen en cuenta
la macrofractalidad. Esta fractalidad que está subrayada en negro. No tiene en cuenta, ¿por qué? Porque el precio a lo mejor está haciendo este retroceso en una macrofractalidad. Es decir, para llegar aquí y a partir de acá, el precio seguir su fractalidad a la alza. ¿Sí me hago entender? Vengan y yo les explico por favor en el gráfico. Vámonos enseguida al gráfico. ¿Por qué se dice que lo más recomendable es analizar en temporalidades mayores? Porque allí nosotros vemos la macrofractalidad, nuestra fractalidad mayor. Esa es la que normalmente manda más, la que tiene más fuerza. Por eso es que se recomienda primero empezar a analizar desde temporalidades altas. ¿Por qué? Y quiero que vean, por ejemplo, nosotros nos vamos a 4 horas. Una macrofractalidad, una temporalidad mayor. ¿Qué nosotros podemos ver acá? Vean acá esto. Vamos a marcar esto de color negro, nuestra macrofractalidad. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cierto? Acá lo tenemos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos viendo y en macrofractalidad nosotros para una venta, para poner una venta, un cambio de estructura, en este caso a la baja, estamos esperando que el precio nos rompa este mínimo que está acá, el mínimo macro, este que está acá. Si el precio nos rompe este mínimo, allí nos está dando indicios de un cambio de fractalidad. Pero ¿qué pasa, chicos? Y a muchas personas les pasa esto, que analizan acá y se van a 15 minutos. Se van a 15 minutos no entendiendo muy bien la temporalidad mayor. Ay, va alcista, perfecto, alcista. Pero no marcan los puntos como son. Vean acá, estamos en 15 minutos y vamos a buscar el fractal que nosotros marcamos en temporalidades mayores. Vean, y a esto es lo que yo me refería cuando yo digo que en temporalidades mayores, estos fractales que se veían nada más como impulsos y retrocesos, en temporalidades menores se ven como microfractales. Vean esto acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Muchas personas ven que el precio rompe este mínimo que nos está dejando acá, se los marco acá, el mínimo que nos deja acá, y dicen, perfecto, ya me rompió el mínimo, yo voy a buscar una venta. En puntos baratos, meten una venta acá, stop loss corto y take profit largo. ¿Qué hace el precio? Y quiero que lo voy a aceptar esto. ¿Qué hace el precio? El precio viene, los amaga, les da positivo un rato y después, ¡pum!, les rompe, les viola el stop loss. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona no tuvieron en cuenta la macrofractalidad. ¿Cuál es la macrofractalidad en este caso? La macrofractalidad es esta, la que está compuesta de impulsos y retrocesos, pero en temporalidades mucho mayores. ¿Qué pasa? Siguen. Perfecto. Guiándose obviamente de la fractalidad micro. Impulso, retroceso. No sé si lo coloco. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Perfecto. Vean cómo se vienen cumpliendo la macrofractalidad y esa es la fractalidad que más debemos de tener en cuenta al momento de analizar. ¿Por qué? Porque nosotros, o no sé si ustedes han visto esos traders que toman cuando la tendencia está haciendo un cambio de fractalidad, ¿por qué ellos se van a microfractalidades? ¿Por qué no debemos ir a fractalidades pequeñas para especular una posible cambio de fractalidad o tomar una entrada con mucho beneficio? Porque vean acá, obviamente nosotros en 4 horas, cuando estamos analizando el precio, vean, espera un momento. Vean que en 4 horas, déjenlo borrar esto para que entienda más. El precio en 4 horas nos viene dando este movimiento, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Miren, yo tengo un amigo, es trader también, y él vino metiendo una venta, como por acá, stop loss acá, y take profit, él vino a la neutralización de los mínimos. Imagínense la cantidad de pips que tomó esa persona. Ojo, estamos hablando en temporalidades de 4 horas. Pero ¿cómo hizo eso? ¿El man es adivino? ¿Controla el mercado? No, chicos.
¿Cómo nosotros podemos predecir un posible cambio de fractalidad cuando viene una macrofractalidad, en este caso ya sea alcista o bajista? Perfecto, el precio nos venía dando este movimiento, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Él al ver que aquí el precio está teniendo reacción, dejando mechas, él aquí lo que pudo hacer es, se fue a temporalidades pequeñas para ver, para observar mucho mejor qué puede estar haciendo el precio. Por ejemplo, en 15 minutos. 15 minutos podemos detallar cómo, ya les voy a explicar. Nos vamos, ¿dónde estamos? Eso que está acá. Él vino metiendo una venta acá, chicos, vean. Acá, en la punta. ¿Por qué? Porque observen que, como yo les digo, este fractal, esto es nada más un impulso en 4 horas, pero en 15 minutos vean, en 15 minutos vean en qué se convierte, en impulso, en microimpulso, en micro retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué nosotros podemos ver acá? Y aquí voy a hacer énfasis en lo importante que es identificar la fractalidad para tomar una entrada. Vean, aquí ustedes pueden notar, el precio aquí nos dejó que un bloque de órdenes. Este va a ser un tema, el segundo tema, bloque de órdenes. ¿Qué pasa acá? El precio nos da un impulso retroceso y nos da un impulso más. Pero el precio a partir de acá nos rompe este mini, por decirlo así, mini mínimo, micro mínimo. Así, el precio venía así. Hizo esto y rompió, o sea, rompió el mínimo anterior. Vean acá, obviamente en microfractalidad. ¿Qué pasa a partir de acá? El precio no puede superar dándonos un máximo más alto que el anterior, sino que se mete en este bloque de órdenes y a partir de allí el precio empieza su caída. ¿Y hasta dónde nosotros podemos especular de que el precio se puede caer para tener un beneficio súper largo? Ya que en este impulso tan grande que dio el precio dejó liquidez abierta, en donde nosotros podemos ver mínimo a la neutralización de este mínimo. Por poquito a la neutralización de este mínimo. ¿En qué sentido? Poniendo una venta acá, ya vi que me está dando como un cambio de fractalidad. Perfecto, confirmo, me está dejando mínimos más bajos. Vean acá, está dejando mínimos más bajos que el anterior y a partir de allá máximo más bajo que el anterior y a partir de allí el precio nos empieza a dejar mínimo y máximo más bajo. ¿Qué nosotros podemos buscar? Una venta. Pero Gabriel, ¿hasta dónde yo puedo buscar una venta? Perfecto. Y fíjense en el inicio del impulso macro. ¿Cuál es el inicio del impulso? El inicio del impulso viene siendo de aquí, acá. Este es el inicio del impulso. Mínimo nosotros podemos buscar una venta hasta allí, neutralización de los mínimos. O si quieren, a la mitad, pero vean el recorrido que vino a ser el precio. Pongo más pequeño. Vean que el precio vino, gran recorrido que vino a ser el precio. El precio vino, rompió, vean que acá. Aquí, ¿por qué al mínimo, Gabriel? Porque aquí hay un bloque de órdenes. Y es el bloque de órdenes antes del impulso. Entonces, ¿qué pasa acá? El precio llega, toca, tiene reacción. Toca, se entra en esa zona y sigue teniendo reacción. Y a partir de allí, rompe el bloque de órdenes, retestea por el otro lado y sigue su camino. Este tema lo vamos a ver en otras clases. A partir de allí, el precio se ha ido desplomando de una manera muy brutal. Entonces, con esto les quiero decir que es importante, muchachos, es importante, muy importante, identificar la fractalidad en el precio. Muy importante identificar la fractalidad en el precio. Acá, en una hora, ya nosotros podemos identificar la fractalidad y qué está haciendo el precio. Vean, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Nos dio un retroceso, pero nos dejó en este caso un impulso, un máximo más bajo que el anterior. A partir de allí, el precio rompe. ¿Qué nos está rompiendo? El precio nos está rompiendo
este mínimo que está acá. El mínimo antes de mi impulso, ya. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Nos está rompiendo este mínimo. Cuando el precio nos rompe este mínimo, esperemos que el precio se posicione en una zona barata y a partir de allí tomamos operaciones, en este caso en venta. Entonces ya saben, chicos, y con esto me despido. El precio en macrofractalidad, identificamos nuestra macrofractalidad como observando máximos y mínimos. Aquí nosotros observamos que el precio nos está dando máximo, máximo, máximo más alto cada vez que el anterior y mínimo, mínimo, y aquí esperamos un posible mínimo más alto que el anterior. Pero ojo, siempre tener en cuenta nuestra macrofractalidad. Un ejemplo, esta es la fractalidad de 4 horas. Lo pongo acá. 4 horas en negro. Y para ponérselo así, y en verde, que se puede venir impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, rompe acá, nosotros podemos especular que el precio ya quiere cambiar de direccionalidad, pero ojo, no perdiendo en cuenta la macrofractalidad, que en este caso en 4 horas, esta negra que marqué primero, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Vean que la fractalidad mayor, acuérdense que siempre es la que tiene más fuerza, y a partir de allí el precio nos empieza a dejar máximo más alto en microfractalidad. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros debemos tener en cuenta el máximo y el mínimo en fractalidades mayores. ¿Por qué? Porque si el precio viene y nos empieza a dejar, aquí nos dejó una ruptura de mínimo en microfractalidad. Póngase que esta microfractalidad sea en 15 minutos. Colocarla de verde. ¿Entienden? 4 horas es esta negra y 15 minutos es esta microfractalidad. El precio nos puede romper estos mínimos, pero no hay que perder en cuenta la macrofractalidad, que es esta negra. Esta negra que está aquí es la macrofractalidad. Esta es la que suele mandar. ¿Cuándo me voy en venta a full, a tope? Cuando el precio venga y nos rompa en macrofractalidad, nos rompa estos mínimos. Si el precio no nos hace eso, sino que en microfractalidades, chicos, nos sigue dejando mínimos así, ya nosotros al ver que aquí rompe un mínimo, en microfractalidad rompe un mínimo, esperemos un retroceso y a partir de este punto tomemos una venta. ¿Hasta dónde yo puedo tomar la venta, Gabriel? ¿Hasta dónde yo puedo tomar la venta? Borrar esto. ¿Hasta dónde yo puedo tomar la venta? Perfecto. Ustedes ponen una venta acá, stop loss corto, unas zonas de reacción y pueden esperar una venta como hasta por acá. Porque hasta ahí buscando los bloques de órdenes que están antes de todo tu impulso. ¿Para qué? Porque hay muchas posibilidades de que el precio llegue, impulso y retroceso, impulso, retroceso, impulso, y a partir de acá, respetando nuestra macrofractalidad, nos empieza a dejar un cambio. En este caso, para seguir fractalidad, su macrofractalidad a la alta. Entonces, espero que hayan entendido, hayan tenido en cuenta esto y por favor practiquen mucho lo que es la fractalidad en el precio. ¿Por qué la fractalidad? Porque esa es la que nos va a decir la direccionalidad, obviamente, a dónde se quiere dirigir el precio y a dónde no. Si nosotros podemos, nosotros venimos, nosotros pueden marcar así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esta es la macrofractalidad. Estoy en una hora, pero poniendo el gráfico un poco pequeño, nosotros ya podemos ver la macrofractalidad. Vean acá, el precio nos rompió este mínimo, se metió en zonas baratas
y a partir de allí el precio se empieza a desplomar, rompiendo o yendo a neutralizar todos los mínimos anteriores. Pero ojo, deben de tener en cuenta que el precio en zonas baratas, ya sea en bloques de órdenes de este fractal o el bloque de órdenes de este fractal, puede tener reacción. Es decir, el precio puede venir aquí y empezar a formar una fractalidad a la alza. ¿Dónde yo empiezo a buscar compras? Fácil, chicos, vean. Ustedes siguen marcando en microfractalidades, siguen marcando, se los pongo acá, vean, máximo, mínimo, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cuándo yo voy a buscar una compra? Cuando el precio me rompa, se los dejo acá. Cuando el precio impulso de retroceso, impulso de retroceso, impulso de retroceso, impulso de retroceso, impulso. Cuando el precio me rompa estos máximos. Cuando el precio se posicione, escuchen bien, que el precio se posicione encima de estos máximos, esperamos una zona barata y a partir de allí seguir al alza. ¿Sí? Recuerden, cuando están buscando, cuando hay una fractalidad a la alza, esperamos las zonas baratas en el precio en donde nos podemos o vamos a querer posicionarnos para tener un beneficio mucho más grande. Pero cuando la fractalidad es a la baja, dándonos máximo y mínimo cada vez más bajo, nosotros vamos a esperar puntos caros, que es donde nosotros vamos a querer tomar una entrada de precisión. ¿Y cuáles son estos puntos, Gabriel? A estos puntos yo se los voy a decir que son bloques de órdenes, zonas de oferta y zonas de demanda. De oferta arriba, demanda abajo. Entonces, con eso los dejo. Cualquier duda, me escriben lo que es el grupo o me escriben a mí. Y el segundo video se los paso otro día. Entonces, practiquen mucho lo que es la fractalidad. Practiquen mucho lo que es la fractalidad. Vean, es fácil, chicos. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Vean que acá el precio nos deja un máximo más bajo y nos confirma dejándonos un mínimo más bajo que el anterior. A partir de allí, nosotros podemos especular que el precio se quiere seguir a la baja. Vean, aquí hizo una mini acumulación. A partir de aquí nos siguió dejando máximo y mínimo cada vez más bajo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Podemos hacer esto, marcamos máximo, mínimo, así nos ayudamos mucho y así ya empecé. Máximo, mínimo, y así. Cuando ustedes vean que el precio les viene a romper todos estos máximos, o sea que rompa y se posicione por encima, buscamos una zona barata y a partir de allí nos vamos en compra. Pero si el precio no les hace eso, sino que sigue la fractalidad a la baja, dejando cada vez máximo y mínimo más bajo, no debemos por qué buscar compras, sino ventas. Entonces, con esto quedamos y nos vemos en una próxima clase, chicos.